Un Cristo que nunca falla, un Cristo que nunca llega tarde, un Cristo que siempre llega a tiempo y tu tiempo es perfecto. En el nombre poderoso tuyo, Señor, hemos orado sabiendo que la palabra que ha de ser compartida ha de tocar los corazones, ha de transformar y rescatar al perdido, porque tú solamente lo puedes hacer. En el nombre poderoso tuyo hemos orado. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta hora. Una vez más, gracias a todos ustedes que están hoy aquí, a las visitas y cada uno de los que hoy tiene la oportunidad de estar aquí entre nosotros compartiendo. Una niña pequeña estaba hablando con su maestro sobre los animales, sobre los mamíferos, y esta niña habla de repente de las ballenas. El maestro de ella comentó: es físicamente imposible que una ballena se trague a un humano, porque aunque es un mamífero grande, su garganta es muy pequeña y no puede hacerlo. La niña le contesta al profesor: bueno, profesor, Jonás fue tragado por una ballena. El profesor frustrado insistió de que una ballena no podía tragarse a un humano porque era físicamente imposible. La niña se sonríe con el maestro y le dice: profesor, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás sobre esto. El profesor le contestó: ¿y si Jonás no fue al cielo y se fue al infierno? La niña se sonríe con el profesor y le contesta: pues entonces le pregunta usted. Wow. El libro de Jonás no se trata de un gran pez, aunque ese pez es mencionado 4 veces en la historia. La historia de Jonás no se trata de Nínive, a pesar de que es mencionada dentro de estos 4 capítulos 9 veces. Esta historia no se trata ni siquiera de Jonás, aunque es mencionado su nombre alrededor de 18 veces. Este libro, esta historia se trata de Dios. Es increíble saber que Dios es mencionado en 48 versículos más de 35 veces. Este libro habla de Dios y cómo Él trabaja y brega con gente que desean hacer las cosas a su manera. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto. Y por ende, rehúsan y rechazan hacer la voluntad de Dios. Pero aún así, Jesús resucitó para salvar gente como esta del mar de sus pecados. Dios está dispuesto a salvar gente como tú y como yo, que corren y se esconden de Él. Simplemente Él lo hace porque es un Dios amoroso y paciente. Muchos de nosotros hoy, a pesar de que estamos aquí, hemos estado corriendo de la voluntad de Dios por mucho tiempo. Tú a lo mejor hoy estás aquí porque alguien te invitó. A lo mejor tú estás aquí porque es otro domingo más y es parte de nuestra cultura familiar llegar a la iglesia. Pero yo quiero decirte que no es así. Hoy tú estás aquí y no estás simplemente ocupando tiempo y espacio. Hoy Dios, a través del Espíritu Santo, te ha traído a este lugar porque quiere que tú escuches su palabra. Óyeme bien, hay mucha gente que por muchas razones diferentes está corriendo. Yo me puedo identificar con muchos de ustedes. Yo también corrí por mucho tiempo de la presencia de Dios. Yo también traté de esconderme en el pecado y en la maldad que vivía por mucho tiempo. Pero Dios un día me rescató. Un día recuerdo cuando más joven, eso fue los otros días en realidad, ¿ok? Mi mamá me miró a los ojos y me dijo: Jaime, ya no puedo más contigo, hoy te entrego en las manos de Dios. Y creo que fue la mejor cosa que mi mamá pudo haber hecho, porque gracias a que ella me soltó en los brazos de Dios, gracias a que ella fue consistente en su oración, la misericordia de Dios me abrazó, la gracia de Dios me transformó y hoy he sido salvo por la gracia de Dios, no porque lo haya merecido.
El problema es que muchas veces corremos, pero la realidad es que nadie puede escapar de Dios. Óyeme bien, nadie puede correr de la voluntad de Dios, créemelo, yo corrí por mucho tiempo. El salmista lo dice de esta manera: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios, a pesar de que se trató de esconder de él. Jonás, aunque rebelde, temía a Dios y sabía que esconderse de Dios y huir de su voluntad siempre traería consecuencias dolorosas. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo de la perfecta voluntad de Dios para tu vida? ¿De qué estás corriendo hoy? ¿De qué has estado corriendo todos estos años? Hay muchos que se esconden de Dios por miedo. Otros se esconden de Dios a causa de su pecado. Hay otros que se esconden de Dios por la culpabilidad que sienten a causa de su pasado. Hay otros que simplemente se esconden de Dios, huyen de Dios y están en rebeldía con Dios simplemente a causa de su desobediencia. Hay otros que han corrido de Dios y han tratado de esconderse de Dios por el odio que llevan en sus corazones. Yo no sé por qué tú estás corriendo de Dios, pero lo que sí sé es una cosa: Él te ama y por esta razón envió a Jesucristo. Yo sé una cosa: Jesucristo resucitó para salvarte del mar de tus pecados. Mire lo que dice la Biblia en referente a esto. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2, leen de esta manera. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le da una orden a su profeta y le dice: ve a Nínive. También le da una instrucción y le dice: profetiza juicio sobre ella. También en medio de todo esto le está diciendo: aquí está la instrucción que quiero darte. Dile que ellos están o han dado la espalda a su creador. Y Dios le pide a Jonás que le advierta a esta gente de su pecado y de lo que este pecado le había ocasionado al corazón de Dios. Una manera lingüística que podamos expresarlo. Dios le dijo a Jonás que llamara a esta gente al arrepentimiento. Jonás no quería hacerlo. Dios había visto que eran sanguinarios y sus corazones estaban rebeldes a Dios. A Dios no hay nada que se le pueda esconder. Por eso Dios toma de su tiempo, se levanta de su trono y le dice a este profeta rebelde: tengo instrucciones para ti. Vas a ir a este pueblo que me ha dado la espalda, que me odia, y le va a decir que es necesario que se arrepienta. Aún así, en medio de todo esto, Dios envía a un mensajero como este simplemente porque Dios ama al hombre mucho más que odia al pecado. Óyeme bien, mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Muchas veces pasamos este detalle simple, pero lo que la Biblia establece es que el profeta Jonás, que conocía a Dios, Dios le da una orden y él corre para escapar, no de la gente de Nínive. Él está escapando de hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice el texto. Después de la orden y la instrucción que Dios le dio a Jonás, Jonás toma una decisión. Y tristemente fue contraria a lo que Dios le había llamado.
Él decidió huir de Dios, escapar de Dios. Él fue en dirección opuesta literalmente. Dios lo llamó a ir al este y él fue al oeste. Él tenía en su mente una razón para justificar esto. Ellos eran enemigos de Israel, por lo tanto eran enemigos de Dios, y no solamente de Dios, eran enemigos del profeta. Como si Dios no supiera lo que estaba pasando. Dios le había dicho momentos antes: esto es un montón de cabezones, cabeciduros. Esto es un montón de gente sanguinaria que le encanta mutilar a la gente, a los prisioneros que tienen. Esta gente no tiene temor de Dios. Y yo te estoy diciendo, Jonás, porque tú eres mi siervo, tú eres mi profeta, que vayas y le digas a esta gente que es necesario que se arrepientan porque yo los amo. Pero ellos no querían escuchar esto. Jonás no quería que ellos escaparan del juicio de Dios. Por eso él corrió rápidamente en contra y le dio la espalda a Dios. ¿Alguna vez has estado ahí? Donde Dios, tú y yo sabemos que no tiene que bajar, que no tiene que decirnos ni hablarnos, mira, te dije que fueras y te congregaras en una iglesia. Mira, te dije que lo que estás mirando está mal. Tú y yo lo sabemos, porque tú no te atreves a mirar eso frente a la gente, donde quiera que tú vas, porque tú no haces lo que haces en oscuridad, en la luz, donde hay gente. Ciertamente Dios está trabajando con cada uno de nosotros consistentemente, simplemente porque nos ama. Pero a veces huimos de Dios y corremos de Dios a causa de nuestra rebeldía. Jonás quería esconderse de Dios y trató de irse tan lejos como pudo. Y esta dirección le costó un alto precio. La Biblia dice que él pagó su pasaje. Cuando Dios invita, él paga. Pero él mismo se fue a huir en contra de la voluntad de Dios y él pagó un costo alto para ir en contra de la voluntad de Dios. A veces peleamos con Dios, pero la realidad es que es más difícil correr fuera de la voluntad de Dios que pasar por los procesos de Dios. ¿Cuán costoso o caro te ha costado a ti tu pasaje al tratar de esconderte de Dios? ¿Cuán costoso ha sido? Muchos de ustedes han pagado un precio muy alto por viajar a Tarsis o por hacer lo que usted desea. Cuando nos rebelamos contra Dios, pagamos un alto precio emocional, pagamos un alto precio psicológico, pagamos un alto precio físico y sobre todo espiritual. Si tan solo obedeciéramos a Dios y fuéramos de regreso a Nínive, a donde está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque parezca que no tiene sentido. Aunque parezca que hay muchos sanguinarios. Aunque parezca que hay muchas cosas difíciles. Estoy huyendo de esto porque es más fácil hacer esto, pastor. Estoy huyendo de este pasado, estoy huyendo de este dolor porque aquí me siento más seguro. Cuando Dios nos llama y nos dice, ve a Nínive y da el mensaje, yo estoy contigo. Cuando nos rebelamos contra Dios, pagamos un alto precio. Es importante que entendamos la razón por la cual existe tanto dolor y quebrantamiento, óyeme bien, en el mundo. La razón por la cual hay tanto pecado en este mundo es por causa del pecado de nuestra desobediencia. Es la realidad. Tratar de escapar y huir de Dios y de su voluntad siempre te costará mucho. Te puede costar tus principios, te puede costar tu propósito, te puede costar tu futuro, te puede costar tus relaciones, te puede costar tu relación con Dios y hasta tu vida. Pero déjame decirte algo. Jesús resucitó para salvarte del mar de tus pecados. Mire lo que dicen los versículos del 4 al 7 de este capítulo 1. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Jonás, este tipo se va corriendo y lo interesante es que se mete y paga su pasaje, se esconde en la parte baja de este barco, se acuesta a dormir. Y de momento, cuando este barco, esta embarcación zarpa,
Comienza la marea a subir, los vientos a soplar y la cosa se puso, como dirían en mi país, color de hormiga brava. El versículo 5 de este capítulo 1 dice: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le preguntó: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Dice la Biblia que le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Esta gente que estaban en la embarcación estaban viviendo una experiencia de juicio sin saberlo. Y la causa y la razón de este juicio no era ni siquiera por ellos, era por el que estaba dormido en el barco. Pero el capitán llega y le dice: levántate, órale a tu Dios. Porque aquí todo el mundo le ha orado a todo lo que conoce y nada está pasando. Pero órale a tu Dios, a ver si se apiada de nosotros y tiene misericordia. Entonces la tripulación echó suertes para ver de quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte cayó y señaló a Jonás como el culpable. Por más que te escondas, Dios te ve. Por más que corras, Dios va a trabajar con tu vida. Jonás quería escaparse de Dios lo más lejos posible y pensó que lo había logrado. Hasta que se levantó la tormenta, Jonás estaba descansando profundamente porque tratar de escapar de Dios lo había agotado. Si él hubiera obedecido a Dios, eran 500 millas, pero quiso desobedecer a Dios y esas 500 millas se convirtieron en 2000 millas. Él estaba frustrado, cansado, molesto. Pero cuando la tormenta se levantó y el capitán lo despertó, él tuvo que reconocer que aún Dios lo estaba llamando. El capitán lo despertó. La Biblia dice que fue a buscarlo. De la misma manera, Dios te busca hoy y te dice: ¿cómo puedes dormir en medio de tu tormenta? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Tú sabes cuál es el camino. Tú sabes cuál es la verdad. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y hoy Dios te está llamando a arrepentimiento. En otras palabras, ¿cómo es posible que mires lo que ha provocado tu rebeldía y decidas no hacer nada al respecto? ¿Cómo es posible que todos los días te levantes y trates de justificar tu maldad y tu pecado, trates de justificar tu egoísmo, tus malas actitudes, como si nada estuviera pasando y sigas durmiendo en eso? Arrepiéntete, óyeme bien. Dios quiere perdonar tu vida. Jesús resucitó para salvarte del mal de tus pecados y solo a través de Él encuentras el perdón para tu vida. Jonás sabía lo que estaba haciendo. Jonás estaba en rebeldía delante de Dios. Óyeme bien, esto no es solamente para los que no han reconocido ni confesado a Cristo como su Salvador. Esto también es para nosotros los que decimos que somos cristianos, porque el profeta era cristiano, amaba a Dios, conocía a Dios, y porque conocía a Dios se molestó porque conocía el amor, el perdón y la misericordia y la gracia de ese Dios vivo al que él le servía. No se trata de que tú no conozcas a Dios. No se trata de que tú no sepas que Él es el único Dios verdadero. No se trata de que tú sepas y yo sepa que Él es el camino, la verdad y la vida. Se trata de tomar una decisión. Se trata de parar de correr y confrontarnos delante de la cruz. Se trata de detenernos y decir: me rindo. Me rindo. Ya no quiero correr más. Jesús resucitó para salvarte del mal de tus pecados. Es necesario que lo reconozcamos. Reconoce hoy que es por tu culpa, que han sido tus decisiones las que te tienen donde te encuentras hoy. Tus padres no tienen la culpa, tu familia no tiene la culpa, el mundo no tiene la culpa. Fueron tus decisiones y el querer esconderte de Dios y correr a los brazos del pecado.
Hay muchos momentos difíciles en nuestra vida. Hay circunstancias que tú y yo no pudimos controlar. Pero hay muchas de las que sí nosotros controlamos el día de hoy y aún así insistimos en correr, en huir de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Tus decisiones ocasionaron esta tormenta que estás pasando hoy. Pero esta tormenta, quiero decirte que no está fuera del alcance de Dios. Dios está en control de tus tormentas. Tu pecado, tu dolor, tu pasado, tu maldad no están fuera del alcance de Dios. Podemos ver la gracia de Dios en medio de las tormentas. La gracia de Dios es que Jesucristo resucitó para salvarte del tormento de tus pecados. ¡Aleluya! Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo 1 de Jonás. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo lo que esta historia verídica nos quiere enseñar. Dice entre tanto, en otras palabras, mientras Jonás corría de Dios. Entre tanto, mientras Jonás hacía lo que sabía que no tenía que hacer. Entre tanto, la gente estaban desesperadas en la embarcación. Entre tanto, decidían de quién era la culpa de esa tormenta. Entre tanto, Jonás reconoce y le dice a ellos, el culpable soy yo, porque es lo que dice la historia. Entre tanto, Jonás le dice, yo le temo a mi Dios y yo sé que es por culpa mía que esto está pasando. Entre tanto, Jonás le dice, esto se resuelve si ustedes me tiran por la borda, me sueltan dentro de las aguas del juicio que yo he ocasionado para mi vida. Mientras tanto, entre tanto, todo esto pasaba, la gracia de Dios. Dice la Biblia, Jonás 1:17, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Entre tanto tú has estado pecando, entre tanto tú has caminado fuera de la voluntad de Dios, entre tanto te has escondido en tu dolor, entre tanto te has escondido de tu pasado, entre tanto has corrido fuera de la voluntad de Dios. Dios ha preparado un pez para cuidarte del juicio de Él. ¡Aleluya! Mientras Jonás trataba de escapar de la voluntad de Dios, Dios había preparado un plan mucho mejor para rescatarlo. Tú no estás fuera de las manos de Dios. Un gran pez, aunque para los ojos de otros no tuviera sentido. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido que aún cuando nosotros estamos pecando, en medio de nuestra huida de Dios, en medio de nuestra rebeldía de Dios, Dios todavía está preparando un lugar para nosotros. Porque te ama, no porque te lo merece, porque te ama, porque quiere salvar tu alma. Óyeme bien, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, Dios quiere salvar tu alma. Probablemente hoy tú has corrido de Dios, probablemente tu pecado hace que quieras esconderte de Dios. Pero en medio de esto, Dios te recuerda que Él tiene un mejor plan para tu vida. La tormenta se ha levantado, pareciera que quieres ahogarte, pareciera que esta tormenta de tus problemas, de tus situaciones, de tu pasado te está ahogando. Pero la realidad es que como Jonás, Dios quiere traerte de vuelta a su perfecta voluntad para tu vida y para su gloria. La historia cuenta claramente que cuando lo tiran por la borda, Jonás es atrapado por este gran pez y es devuelto y escupido a Nínive. Miren la misericordia de Dios. Esta tormenta es lo único que puede. Mire la gracia de Dios. Mire el amor de Dios. Que si de la única manera que Dios puede llamar tu atención y mi atención es levantando una tormenta, pues entonces que así sea. A lo mejor tú estás viendo esta tormenta como un castigo. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. A lo mejor tú estás viendo esta tormenta como algo que te ha atacado, que Dios te está castigando por algo y tú tienes que pagarlo. Déjame decirte algo. La Biblia establece diferente. Porque cuando aún todavía nosotros éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. La Biblia me recuerda y establece claramente que en medio de todo lo que está aconteciendo en la vida de este profeta, aunque parecía para el profeta que Dios lo estaba castigando, lo que hizo Dios fue preparar el ambiente para poderlo traer por su amor una vez más a su propósito, para que él pudiera salvarse y glorificar a Dios en el proceso. Gloria a Dios. La realidad es que, como Jonás, Dios quiere traerte de vuelta a su perfecta voluntad, para que hagas lo que Él te ha llamado a hacer, porque tú tienes propósito en las manos de Dios. Y si esta tormenta es lo único que Él puede levantar para llamar tu atención, será de esa manera. Dios prefiere, óyeme bien, hacer algo radical para que tú le obedezcas antes que abandonarte y dejarte sufrir a causa de tu desobediencia. Te lo voy a leer de nuevo, como lo escribí. Dios prefiere hacer algo radical para que tú le obedezcas antes de abandonarte y dejarte sufrir a causa de tu desobediencia. Dios te ama y quiere que te arrepientas de tus pecados. Por eso Jesús murió y resucitó para salvarte del mar de tus pecados. Aún la gente más malvada del mundo pueden ser salvas cuando encuentran al único Dios verdadero, que perdona, que rescata y que da vida eterna. No te creo, pastor, yo te lo voy a probar. Mateo capítulo 12, versículos del 40 al 41 dicen: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, oye bien, los habitantes de Nínive, la gente esa que Jonás no quería predicarle, la gente esa que eran sanguinarios, mire lo que dice la Biblia de ellos hoy. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Eso es resurrección. Pastor, pero ¿por qué no contamos la historia bonita de que ya no está muerto, Él ha resucitado, que la tumba está vacía? Pastor, pero ¿por qué no hacemos algo más emotivo? No necesitamos estar emocionados. Lo que necesitamos es realizar que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que te perdona, que te ama. Lo que tenemos que realizar es algo: que Dios ha resucitado con un solo propósito: salvar tu alma del juicio. Pero no queremos escuchar eso. Lo que queremos escuchar es que no, hay un Cristo raquítico, enclenque, crucificado en una cruz y resucitó y nos huevitos de Pascua y nos fuimos. Esa no es la verdadera historia de la cruz. Eso no fue lo que sucedió en esa tumba vacía. Óyeme bien, mire lo que dice el texto. Versículo 41, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jesús es un mejor Jonás. ¿Por qué, pastor? Bien simple. La historia de Jonás apunta a lo que hizo Jesús. La diferencia es que Jesús no hizo ni tuvo culpa ni pecado en esto. Pero Jonás, si usted mira bien la historia, apunta a Jesús simplemente por el hecho de que Jonás, cuando estaba en la barca donde había turbulencia, se entregó como sacrificio. Le dijo a esos tripulantes: tírenme, que el problema soy yo. Y una vez Jonás cayó en el juicio de Dios a través de las aguas, porque ese era el juicio de Dios, agua. Dice la Biblia que las tormentas cesaron. Pero dice la Biblia que ahora nosotros tenemos un mejor Jonás en Cristo Jesús, porque Él vino a rescatarte. Él caminó entre los hombres sin pecado. Él nunca se rebeló contra su Padre, y Él está aquí con un propósito de morir en una cruz, que lo hizo más de 2000 años atrás, derramar su sangre para que al tercer día fuera resucitado. Por eso la comparación de esto. Y el propósito de que Jesús fuera resucitado era para rescatar tu alma del juicio de Dios. Aleluya.
Por eso Él está vivo y Él ha resucitado. Y si Él vive, puedo vivir yo. La historia de Jonás es clara. Jesús es el cumplimiento del ministerio de Jonás. Jesús murió por nosotros y de la misma manera que Jonás estuvo en la barriga de un pez, Jesús estuvo en la barriga de la tierra por 3 días y resucitó para salvarnos. Jesús resucitó para salvarte del mar, del pecado en el cual tú te estás ahogando hoy. Solo nos queda una cosa. Óyeme bien, esto es simple. Solo nos queda una cosa: reconocerlo y arrepentirnos. Solo nos queda una cosa. Mire lo que dice Jonás capítulo 2. Esta es la oración de Jonás cuando es tirado al agua y él se está ahogando en esta tormenta. Miren la oración de Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor. Él me respondió desde la tierra de los muertos. Te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Ya él se sentía que había muerto, porque no entendía que el pez era para salvarlo y no para matarlo. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Versículo 4. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Señor, yo metí las patas, corrí 2000 millas para esconderme de ti. Tú me encontraste, sé que no me puedo esconder de ti. Eso es lo que le está diciendo. Le dice: ya yo no puedo más, por lo tanto, yo me voy a esconder y me voy a dormir aquí para que nadie ni sepa que yo estoy aquí. Pero Jesús lo encontró. Y en medio de su aflicción, ¿qué le está pasando? En medio de todo esto, él dice estas palabras: entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pero luego reflexiona y dice: aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas, las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. Versículo 6, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. En otras palabras, su vida pasó frente a él en un microsegundo. Pero en medio de todo eso, él dice al final: pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Iglesia, óyeme bien, Dios resucitó en Cristo simplemente para salvarte, porque te ama. Esa es la resurrección del cristiano. Y cierro con esto. A lo mejor hoy tú has actuado como Jonás. Has corrido de la voluntad de Dios y has sido desobediente. A lo mejor tú, como Jonás, te sientes hoy ahogado en el mar de tus pecados, de tu dolor, de tus angustias, de tus malas decisiones y de tu pasado. A lo mejor hoy sientes que estás hundido y no hay remedio para tus situaciones. Quiero decirte que hay esperanza. Dios nos llama hoy simplemente al arrepentimiento. Ahora me dice: bueno, pastor, yo he sido muy malo, Dios no me va a perdonar. Tengo también buenas noticias para ti, para aquel que se sentía como yo me sentí un día. Eso pensó Jonás, pero la Biblia dice que Jonás fue perdonado y pudo exclamar: pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Jesús resucitó para salvarte del mal de tus pecados. Óyeme bien, quiero decirte esto en amor, en humildad y lleno de convicción, porque Él lo hizo conmigo. Simplemente necesitas hoy venir a Cristo. Óyeme bien, vamos a cantar ahora. Y luego de que cantemos, yo quiero que tú medites en lo que vamos a cantar, en este coro que vamos a cantar. Y luego de que cantemos este coro, yo quiero decirte unas palabras más. Y luego de eso oramos y terminamos. Pero por favor, óigame bien, sus hijos están bien cuidados. Nadie, le pido, le imploro que nadie se pare. Esto es importante porque esto tiene que ver con tu eternidad. Así que te pido que reflexiones en esta canción. Ponte de pie, canta con nosotros, reflexiona y permíteme terminar esto, ¿ok? Gracias. Amén.
una cosa. No importa cuán grave parezca de lo que tú estás huyendo, has huido o has estado corriendo, la respuesta es la misma. Él está dispuesto a rescatarte de donde tú estás hoy. Y si tú me dices, soy pastor, verdaderamente han sido muchas emociones, muchas altas y bajas. Pastor, ya yo no sé qué puedo hacer en mi vida. Recuerda solamente una cosa, que Jesucristo resucitó para salvarte del mar de tus pecados. Jesús resucitó porque te ama. Jesús resucitó y derramó su sangre preciosa un día en la cruz para que hoy tú y yo pudiéramos vivir por Él. Pero necesitamos parar de huir. Necesitamos parar de correr. Necesitamos verdaderamente reflexionar. Y si la resurrección verdaderamente va a significar algo para nosotros, seas cristiano o no lo seas, tiene que comenzar con reconocer a Cristo en tu vida. Y ahí donde tú estás, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales de igual manera, ahí donde tú estás, si hoy tú quieres parar de correr, óyeme bien, Dios rescató a una ciudad sanguinaria, mala, malísima, y Él puede rescatarte hoy. Lo único que tú tienes que confesarlo es a Él como tu Salvador. Y te pregunto, ahí donde tú estás, todo el mundo incline sus cabezas en esta hora. Ahí donde tú estás, si tú quieres reconocer a Cristo en tu vida, levanta tu mano, quiero orar contigo. Habrá alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo. No veo por las luces, bájame las luces un poquito. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Habrá alguien más que diga, pastor, yo necesito a Cristo. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Dios te bendiga. Aleluya. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Aleluya. Aleluya. Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, por favor envíanos un mensaje y nos dice, he recibido, reconozco, confieso al Señor en mi vida y yo me voy a poner en comunicación personalmente contigo. Óyeme bien, tú que levantaste la mano, te pido un paso más. Yo lo hice un día, todos los que somos salvos lo hicimos un día. Pasa por aquí, vamos a orar juntos. Por favor, no tengas miedo, pasa por aquí. Pasa por aquí, no tengas miedo. No te preocupes, nadie te va a juzgar. Yo fui el primero que estuve ahí un día. Pasa por aquí, no tengas miedo. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. No tengan miedo. Ven, ven, ven. No tengan miedo. Ven, ven. Dios te ama. Dios acaba de abrir la boca y salvar a este grupo de gente. Por su palabra, para su gloria. Pasa, no tengas miedo. Pasa por aquí. No tengas miedo. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Óyeme bien. Óyeme bien. Yo estuve ahí un día. Y si estoy hoy aquí de pie, predicando esta palabra, ha sido porque Él me salvó, porque Él me rescató, porque Él me transformó. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Yo no creo que yo merezca estar aquí, pero ha sido por su gracia. Por eso, hasta mi último suspiro predicaré este evangelio. Porque es poderoso, porque es verdadero, porque es verdad. Aleluya. Óigame bien. Si hay alguien más, pasa ahora, no tengas miedo. Óyeme bien. Ustedes han tomado la decisión más importante de su vida. Pastor, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya a lo mejor yo hice esto antes. Óyeme bien, no. Hay un nuevo comienzo. Aquí va a haber una gente que te va a tomar tu información. Nadie te va a estar hostigando. Vamos a discipularte. Te vamos a ayudar a entender lo que tú has tomado por decisión en este día. Así que no tengas miedo, no estás solo. Aquí está esta gente, esta iglesia, para amarte, para cuidarte y para ayudarte. Óyeme bien. Yo lo que quiero ahora, lo que vamos a hacer es, yo los voy a ayudar a que repitamos una oración juntos. ¿La oración te salva? No, la oración no salva. Lo que te salvó fue Cristo, al tú hoy entender a través del Espíritu Santo
de que Él es lo único que tú necesitas. De que hoy ya no tienes que correr más. Es tiempo de pararte y enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte, porque nuestro Salvador, un mejor Jonás, está aquí para ayudarte, para salvarte y cambiar tu vida. Créelo, porque la Biblia lo dice. Así que simplemente repite esta oración conmigo. Señor, reconozco hoy que tú me creaste con un propósito perfecto. Reconozco también que a través de los años he luchado, pero he corrido fuera de tu voluntad. Reconozco que me he escondido en mi maldad, en mi dolor, en mi pecado. Y he estado en un lugar de dolor y quebrantamiento por mucho tiempo. Pero hoy, Señor, tú has hablado a mi vida. Pero hoy, Señor, tú me has mostrado que tú eres un mejor Jonás, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Y hoy yo creo en tu palabra. Hoy yo creo que he corrido, pero no me he podido esconder de ti. Y que hoy tú me has capturado, que hoy tú has llamado mi atención con un propósito de salvar mi vida, de salvar mi alma. Y por eso hoy, Señor, yo reconozco que corrí fuera de tu voluntad, pero también hoy reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador,